Bien, amados hermanos, pues hoy hemos tomado el Evangelio de Lucas para nuestra predicación en la que hemos escuchado referente a los 10 leprosos. Pero antes de que pasemos al mensaje, quiero preguntarles, ¿alguien viene agradecido en este momento? ¿Alguien quiere dar gracias a Dios en este momento por algo especial? Y al decir especial me refiero a cualquier cosa. Por ejemplo, me llamó la atención ahora que fui a Torreón a, sobre una persona que nos iba siguiendo, a mi sobrino y a mí. Era una personita que será como de unos 2 años, más o menos. Y agarré un dulce y se lo di. Y la persona no me dijo gracias, pero nos siguió para el último decir gracias. Me llamó la atención porque era una personita, una niña, ¿sí? Y algo similar está sucediendo en este momento con la predicación. Imagínense una niña o una personita que sin saber si es o no es correcto decir gracias o dar gracias, simplemente de darle el dulce y que se acerque a uno y decirle gracias, es algo muy bonito porque al ver a los pequeñitos a veces uno se los quiere comer a besos, ¿verdad? Porque son muy bonitos. Como decía mi esposa, es que ya de chiquitos son bonitos, pero ya cuando crecen cambian, ¿verdad? Y a veces, y a lo mejor mi hermana aquí se está aventando una risa como diciendo, sí es cierto. Cambian, sí, cambian las personas. Pero de esta misma manera me llama la atención en cómo cada uno de nosotros podemos ir detrás de alguien y decirle gracias por lo que has hecho por mí. ¿Alguien lo ha hecho? O tal vez no ir atrás de la persona, pero sí hemos tomado el celular prácticamente detrás de la persona y le damos gracias por algún acto que hizo. Pero ¿qué tanto confiamos en esta persona para darle gracias? Fíjense, la gratitud es una, la confianza es otra, pero el amor es el mismo y debe de ser el mismo. Cuando nosotros prestamos atención a las personas, les mostramos gratitud. Y cuando nosotros le queremos agradecer, es por educación, pero también por agradecimiento, porque a lo mejor hicieron algo que no esperábamos. Pero, ¿qué tanto confiamos en esta persona? Vuelvo a preguntar, ¿qué tanto confiamos en la persona para decirle gracias por lo que eres? Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que me das. O simplemente, oye, ¿sabes qué? Siéntate acá. Sí, gracias. ¿Eso es todo? Vean ustedes. Hoy escuchamos en la palabra de Dios que nos dice que estos leprosos estaban hacia el otro lado y gritaban, Jesús, ten misericordia de nosotros, a gran voz. ¿Y qué es lo que Jesús les dijo? Vean, Jesús no dijo, vayan, úntense tal cosa, tomen tal pastilla, tal herbaje, no dijo eso. Simplemente les dio una indicación y les dijo, vayan y preséntense con los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que mientras iban en camino, iban siendo sanados. Aquí es donde vamos a echarnos un clavado, como dicen por ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido y clamado a Dios que tenga misericordia de nosotros? Creo que todo el tiempo. Y también le hemos dicho, Señor, ayúdame en mi tribulación, ten misericordia de mí, ve mi situación, cómo estoy, mi enfermedad, mi necesidad, mi tribulación, mi preocupación, ¿por qué no decirlo incluso salvación o sanación?
Estos hombres durante este tiempo que estuvieron gritando, ¿qué tiempo fue? ¿O qué tiempo estuvieron enfermos? Vean ustedes, aquí tenemos un problema, una terrible enfermedad. Jesús iba de camino a Jerusalén como parte de su plan para redimir a los pecadores y dar su vida en sacrificio. Pero aquí la Biblia nos habla de una enfermedad, lepra. Si bien sabemos, a lo mejor aquí mi hermana Nena sabe que la lepra, o han conocido ustedes la lepra, ¿cómo es? A lo mejor no la han experimentado, pero por plática sabemos cómo es. Se dice que es parte de la piel de nuestro cuerpo que se empieza a caer, ¿sí? Se hacen llagas y huele, pues huele muy mal. Pero imagínense, no nada más superficialmente, sino internamente también. Se dice que en los órganos es sumamente terrible, ¿sí? Y contagiosa. Y en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que los leprosos siempre estaban apartados de su familia, de su esposa, de sus hijos. No podían presentarte ante la sociedad. Independientemente que así como pasaba la enfermedad, los iba consumiendo. Y no podían presentarse hasta que fueran sanados. Y la costumbre de ese tiempo era que tenían que presentarse primero con el sumo sacerdote para que él valorara si estaban totalmente sanos. Es una enfermedad terrible, ¿verdad? Como por ejemplo hoy en día podemos decirlo el cáncer, una enfermedad terrible que poco a poco nos va consumiendo. Para los que son diabéticos y han experimentado el famoso pie diabético, ¿verdad? Que también los va consumiendo, es algo parecido. Pero ven ustedes esta terrible enfermedad que tenían estos hombres y que al ser sanados por Jesús, ¿qué les dijo? Vayan y preséntense. ¿Cómo hubiera sido mejor que Jesús hubiera sanado a estos hombres? Sabemos que Jesús es Dios y Él todo lo sabe, todo lo puede. Pero si Él hubiera dicho, solo a uno voy a sanar, el que va a regresar. Cuando Él pregunta y dice, ¿dónde están los otros 9? No se supone que eran 9, ¿dónde están? Solo uno regresó. Y hoy en la epístola, en la segunda lectura, hemos escuchado que los filipenses estaban solícitos para ayudar a Pablo. Los leprosos estaban solícitos para pedirle a Jesús sanación, pero Jesús simplemente dijo, vayan y preséntense. Pudo haber hecho otra manera o pudo haber realizado algún acto visible a todos nosotros o a todos ellos, vamos a decirlo así, para que dieran su poder, pero solo su palabra. Y aquí nos damos cuenta que su palabra es poderosa, que puede curarnos de nuestra terrible enfermedad. ¿Cuál es esa terrible enfermedad que tenemos? Tal vez no sea la lepra, pero sí es contagiosa. ¿Cuál es la enfermedad que tenemos todos nosotros, amados hermanos, ahora en la actualidad? ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado, el terrible pecado. Y lo podemos ver incluso también como una lepra. ¿Por qué? Porque nos va consumiendo por dentro, nos va podriendo el corazón, nos va alejando de Dios. Y aún hasta la misma sociedad por el pecado nos va a rechazar. Pero Jesús dice, ve y preséntate al sumo sacerdote. ¿Quién es tu sumo sacerdote? ¿Dónde está tu sumo sacerdote? Vean ustedes, en Levítico capítulo 13, versículos del 45 al 46 dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada.
Todos podemos ir aquí en el mundo gritando que somos inmundos. Todos. Y no podemos ni siquiera presentarnos ante el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado nuestro pecado, nosotros. Por eso aquí nuestro Señor nos muestra que debemos ser agradecidos con Dios. Así como este único regresó y dio gracias y dijo, se postró con su rostro en tierra y dio gracias a Jesús. Es el claro ejemplo que quiere Dios de nosotros. Al haber sido limpiados de nuestros pecados, al Él haber muerto en la cruz por nuestros pecados, hemos sido limpiados. Y al haber realizado nuestro bautismo, hemos sido lavados. Y Él quiere que vengamos a Él con nuestro corazón sincero, como este hombre que era leproso y fue sanado, a agradecerle con nuestro rostro a tierra y decirle, gracias Señor, gracias porque me has lavado, gracias porque me has limpiado, gracias porque me has sanado. Ahora no soy inmundo. Dice el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos aquí han salido al encuentro a Jesús? ¿Cuántos? Tal vez todos. Y me refiero, ¿cuántos le hemos buscado? ¿Cuántos le hemos agradecido? ¿Cuántos hemos llegado y postrar nuestra cara, nuestro rostro a la tierra y decirle, Señor, no merezco tu perdón? ¿Saben por qué? Porque seguimos esclavizados. Seguimos en el pecado. Seguimos incluso cometiendo adulterio. Seguimos menospreciando a Dios, a su palabra. Seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos hablando de nuestro prójimo. Es ahí donde nos dice el versículo 13, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Así nosotros venimos ante el trono de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Seguimos leprosos, seguimos inmundos. Porque no podemos llevar una vida de santificación. No podemos ser incluso justos delante de Dios. Y lo dice su palabra. No hay justo ni uno solo. Mas por los méritos de Cristo, por su sola palabra, nos dice, ve, preséntate. Y durante el camino seremos sanados. ¿Y qué quiero decir con esto? El vivir en este mundo no es fácil. Es difícil llevar una vida cristiana, es difícil llevar una vida de purificación, es difícil llevar una vida de santificación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el pecado mora en este mundo. El pecado está a la puerta de nuestros hogares, pero ya depende de nosotros qué tan agradecidos somos para Dios. ¿Cuántas veces podemos regresar al trono de Dios, a los pies de Dios y decirle, Señor, perdóname, te doy gracias? Gracias por este amor inmerecido, gracias por este amor que no merezco, gracias por este amor que solo tú me puedes dar, ese amor perfecto. Vemos que ellos vieron en Jesús no meramente a un maestro, sino a un Salvador. Si no, de otra manera, no hubieran gritado del otro lado. No le hubieran dicho, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A veces, nuestra ingratitud muestra qué tan pecadores somos. ¿Por qué? Porque en la ingratitud no mostramos siquiera respeto a Dios. Y discúlpeme a decirlo, que somos ingratos. ¿Por qué? Porque ya tantas veces hemos hablado de la palabra de Dios, ya por años hemos escuchado de la palabra de Dios y seguimos actuando igual. No queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Nos conformamos con decir, ya me bauticé, ya me confirmé, yo pertenezco a la iglesia y hasta ahí. Sí, pero como lo hemos dicho, vive tu fe. Vive como tú lo dices profesar, es decir, como dices conocer a Jesús. Estos hombres a lo lejos conocieron a Jesús y clamaron a él, más aún Jesús
les concedió su petición, pero jamás regresaron a darle gracias. Solo uno. Y a mí me gustaría que ese uno fuéramos todos nosotros. Todos aquellos que dicen amar a Dios, todos aquellos que dicen promulgar la palabra de Dios. Y de esta terrible enfermedad, Lucas nos muestra la increíble misericordia de Jesús, la increíble misericordia de Dios en el versículo 14, cuando Él les vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. No necesitas venir a mostrármelo a mí, sino a Jesús. Cuánto le amas, cuánto lo adoras, cuánto lo necesitas, cuánto le agradeces por darte vida, salvación, perdón de pecados. Cuánto lo necesitas. Si bien sabemos, hay muchas razones y quiero mencionar solo dos. La primera, para ellos y para nosotros, es la fe. En la epístola de hoy nos habla en el versículo 15 que debemos mostrar la fe que tenemos por gratitud, por obras, los frutos de las obras, los frutos de la fe. Esa gratitud que merece nuestro Señor es una gratitud completa, no a medias, y solo la merece el autor de la salvación. Y la segunda es que para probar a ti mismo, fíjate cómo estás alabando a Dios, qué le estás ofreciendo a Dios, tus gracias, tus obras o simplemente nada.